Bien, hoy quiero ver el concepto de sistemas de ecuaciones y concretamente es un caso muy particular que es los sistemas de ecuaciones que se dicen sistemas de ecuaciones aparentemente no relacionados. Los sistemas de ecuaciones son una forma más o una forma también relevante que utilizamos para realizar estimaciones, al menos desde el punto de vista económico, sobre todo porque reconocemos que existe cierta interrelación entre las variables. Como lo comenté cuando hice variables instrumentales, posiblemente una solución para los sistemas que tienen este problema de simultaneidad sería incorporar un sistema de ecuaciones que resuelva el problema de la información omitida. Si ustedes se dan cuenta, en este momento incorporé el término de información omitida, que es un problema que también existe en el modelo panel. Entonces, más o menos todos los modelos que hemos visto hasta ahora se interconectan básicamente por esa situación, que son un conjunto de variables que al final del día, cuando hacemos una regresión, existe información que hemos omitido y que está en el término de error. La manera en que solucionamos esa omisión nos definirá el camino. Podremos seguir un camino del tipo panel cuando tenemos más de una dimensión en los datos y podremos seguir un camino del tipo variables instrumentales cuando solo tenemos una dimensión en el conjunto de datos. Bien, entonces voy a empezar con unas definiciones muy sencillas. Mi primera, bueno, hace definiciones, un poco de notación que quiero incorporar al problema. Mi primer conjunto de notación es cómo vamos a darle tratamiento a los problemas de sistemas de ecuación. Entonces, lo primero que quiero hacer es lo siguiente. Voy a decir que en general yo voy a tener ecuaciones que son como de este estilo. Voy a decir que voy a tener una ecuación y1 que va a ser igual a una variable x1 que multiplica a un conjunto de betas que voy a denominar betas 1 más un epsilon 1. Entonces tendré una ecuación, digamos, una ecuación que describe una variable en función de otras variables o utilizando como regresores otras variables. También podré tener otras situaciones como, por ejemplo, digamos que tengo, bueno, más que otras situaciones como podría incorporar otra variable y2 igual a x2 que multiplica a beta 2 más epsilon 2. Y así hasta yg igual a xg por beta g más epsilon g, donde g será un índice para nuestros grupos. En general, lo que yo voy a decir es que voy a tener, cada una de las ecuaciones será una especie de grupo. Voy a tener, por ejemplo, todos los individuos, su primera ecuación, todos los individuos, su segunda ecuación, y así sucesivamente hasta todos los individuos, su ecuación g. La matriz X, o concretamente el vector X G, para G igual a 1, 2, hasta G, es un vector que será, en este caso, será de dimensión 1 por K subíndice G. Entonces voy a tener, digamos, el vector, será un vector fila que tendrá KG variables. Es decir, es posible que cada una de las ecuaciones tenga sus propios regresores y que incluso dentro de, además de que tenga cada uno sus propios regresores, esos regresores pueden ser de número distinto, es decir, o de cantidad distinta entre los diferentes grupos. Para la primera ecuación puedo tener un número dado de regresores que no necesariamente es el mismo número de regresores que tengo en la ecuación 2 y así sucesivamente hasta la última ecuación. En general, entonces, digamos, el modelo más amplio de sistemas de ecuaciones será aquel que permite que incorporemos tantas ecuaciones, es decir, tantos grupos
como sean necesarios y que por lo tanto implique tantos regresores como sean necesarios para cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, veámoslo de esta manera. Mi ejemplo sería el siguiente. Podemos suponer que, por ejemplo, hay una ecuación de vivienda. En este momento omitamos el subíndice. Digamos que tenemos una ecuación que va a describir la cantidad de vivienda que se demanda por los hogares en un país dado. Entonces, digamos que eso está determinado por una constante que voy a poner como beta 1,1. Digamos que es la constante del grupo 1, más una beta 1,2, que digamos que es el segundo coeficiente, pero para la segunda variable, y digamos que este es el precio de las casas, o precio de la vivienda, ¿no? En general. Más beta 1,3, digamos que es el precio de alimentos, más un beta 1,4, que digamos que es el precio de, digamos, ropa o vestido, más beta 1,5, y digamos que es el ingreso de los hogares. Dejémoslo hasta este punto ahí nada más. Más un término de error de la ecuación o del grupo. Digamos que esta es una ecuación común que podríamos estimar con un procedimiento de cross-section sencillo, sin mucho problema para nosotros. Sin embargo, podemos suponer que, que una de las cosas que pasa es que sabemos que existe otra ecuación, digamos, que describe a la cantidad de alimentos que consumen los hogares, ¿no? Entonces, tenemos una ecuación de alimentos, o de cantidad de alimentos que consumen los hogares, que también tiene una constante que, digamos, beta 2,1, más beta 2,2, que es el precio, que digamos que también está en función del precio de las casas. Y la razón puede ser muy sencilla. Podemos decir que, bueno, que los hogares pueden tomar decisiones de cómo distribuir, digamos, su gasto en razón de diferentes rubros, ¿no? Y digamos que en este momento, por ejemplo, los dos principales rubros en los cuales un hogar puede distribuir su gasto es tanto en vivienda como en alimentos. Entonces, en la medida que el precio de las casas incrementa, puede ver mermado, digamos, la cantidad o el presupuesto que se tiene para alimentos, y viceversa, ¿no? Digamos que también el precio de los alimentos, beta 2,3, afecta la cantidad o el gasto que se puede ejercer en vivienda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos decir que incluso podríamos agregar aquí otra beta 1,4, que digamos que es el precio de la ropa, más un beta 1,5, porque en general los hogares, pues lo que sí tienen en común todas las ecuaciones es que tienen el mismo presupuesto. De lo que se trata en general es una distribución de este presupuesto, más un término de error 2. Y así podría yo continuar con más ecuaciones. Si ustedes se dan cuenta, estas ecuaciones aparentemente no están relacionadas. ¿Por qué? Porque en principio no hay ningún regresor que sea común entre ellos. Es decir, si bien el precio de los alimentos puede estar afectando el precio de la vivienda, pero no necesariamente la cantidad de alimentos que es la que afecta la vivienda. Sin embargo, el problema que tenemos aquí, y del cual no podemos ser omisos, es que ciertamente dentro de la misma ecuación tenemos un problema de probablemente no de simultaneidad, sí de simultaneidad, pero más bien de información omitida. Es decir, por ejemplo, el precio de las casas determina la vivienda, pero digamos que dependiendo de cuál sea la relación causal que asumamos, es decir, si la demanda es, la cantidad demandada está en función del precio o el precio está en función de la cantidad demandada. Ustedes recuerdan bien sus cursos por ahí de micro, se darán cuenta que la relación se puede invertir, se puede ver como la demanda directa o la inversa de la demanda. Entonces, desde esa perspectiva podemos observar que toda la información que está contenida dentro de los regresores parece que en realidad sí está relacionada. Todo el sistema está relacionado.
porque la cantidad de alimentos que consumamos, por ejemplo, puede afectar el precio, bueno, pues está afectada por el precio, pero también a su vez, el precio de la vivienda puede tener afectaciones sobre la cantidad de alimentos. Y en la ecuación complementaria también tenemos una situación similar. Entonces, toda esa información común debería de poderse estimar de forma conjunta. Al hacer esa estimación de forma conjunta, entonces podemos proponer que en general hablemos de que vamos a tener una ecuación de un individuo I para su grupo G. Eso será igual a un conjunto beta, digamos de beta G, que multiplica, bueno, voy a utilizarlo al revés. Voy a decir que es X y G, que multiplica a un beta G, más un término de error IG, donde I es igual a 1, 2, hasta N, y G será igual a 1, 2, hasta G. Tengo G grupos, N individuos. Bien, si ustedes observan este planteamiento que tengo aquí, en realidad parece que el problema que tengo es un problema panel. En realidad parecería que bajo ciertas condiciones, un sistema de ecuaciones se parece mucho al panel, porque tengo dos dimensiones. Tengo una dimensión de individuos y una dimensión de grupos, o una segunda dimensión. En el caso de panel, la segunda dimensión, o G, era el tiempo, el más común. Entonces, una de las principales conclusiones a las que quiero llegar con esta exposición es que, en general, el modelo más general es el sistema de ecuaciones. Un caso particular del sistema de ecuaciones es el conjunto panel. ¿Qué características tiene el conjunto panel? O cómo podemos llegar de un sistema de ecuaciones a un conjunto de estimación panel. Bueno, la restricción que tenemos que imponer es que todos los regresores sean los mismos. Es decir, si tenemos los mismos regresores para todas las ecuaciones, entonces en realidad estamos en un problema panel, que podemos ver como un sistema de ecuaciones, pero ciertamente también es un panel. Solamente las variaciones en las que asumimos que los regresores pueden ser ligeramente distintos entre los diferentes grupos, entonces podríamos romper el supuesto de panel. Pero en general, podemos decir que podemos ajustar un sistema de ecuaciones para hacerlo converger a un panel. Dicho de otra manera, el panel es un caso particular de un sistema de ecuaciones. Bien. Entonces, ¿qué tipo de cosas le voy a pedir a una ecuación que yo voy a plantear de esta manera? La primera condición que le voy a pedir es que en general voy a buscar que el término de error, digamos, para cada ecuación o para cada grupo, condicional en toda la información que tiene la matriz 1, la matriz 2, y así hasta la matriz Gésima, es igual a 0. Esto implica que lo que estoy buscando es que los términos de errores individuales de cada ecuación no tengan correlación entre las diferentes ecuaciones, porque eso es lo que estoy diciendo al final del día. El error de la ecuación Gésima, condicional en la información que hay en cada una de las otras ecuaciones. Bueno, de hecho aquí me faltó, esto es G mayúscula. Condicional en todas las ecuaciones es igual a 0. Entonces, digamos, esa es la condición. Por lo tanto, una de las cosas también que voy a buscar es que, en general, cuando yo estime una variable y, g, condicional igual en x1, x2, así hasta que xg, será de la forma como lo habitual que yo conozco, que es la variable xg multiplicado por su beta g. Entonces, en general yo voy a decir que el valor esperado de cada una de las ecuaciones tendrá una forma funcional común o de las que yo ya conozco, que es decir, que es una media simple o una recta de regresión simple. Por lo tanto, si lo quiero ver de esta manera, tendría yo tantas rectas de regresión como ecuaciones. Bien, ahora, veámoslo entonces cómo se vería en conjunto ya un proceso de estimación para este problema. Bueno, en general, vamos a decir que si le queremos meter un poquito de formalidad al problema,
El problema consiste en tener un conjunto de información que sería de la siguiente manera. Una matriz X, Y y un vector Y, tal que Y es igual a 1 hasta N, donde cada uno de los matriz X, Y vector Y se puede ver de la siguiente manera. Por ejemplo, concretamente el vector YI sería igual a un vector que sería así. Sería la información del individuo yésimo para su ecuación 1, para su grupo 1. Luego tendría la información del individuo yésimo para su ecuación 2, así hasta el individuo yésimo para su grupo gésimo. Y esto, si ustedes se dan cuenta en este punto, básicamente lo que tengo es como la idea de panel, ¿sí? Es decir, tengo el mismo individuo a través del tiempo, en el caso de panel, y aquí tengo al mismo individuo a través de las diferentes ecuaciones. Cada uno de los grupos es una variable distinta. Por ejemplo, la primera variable puede ser gasto en vivienda, la segunda gasto en ropa, así sucesivamente hasta el último grupo de gasto. Entonces, la segunda dimensión podría ser diferentes rubros de gasto. Bien. El término de error, por su parte, en un modelo como este, debería de ser más o menos así. Debería ser un término de error que se podría ver como el término de error yésimo para el grupo 1, el término de error yésimo para el grupo 2, y así el término de error yésimo para el grupo G. Beta, que es el otro problema interesante de este caso, y que a lo mejor ya no es tan sencillo observar. Bueno, esto sería para i igual a 1, 2, así hasta e. A ver, ¿cómo sería beta? ¿Cómo es beta? Beta ahora sería un vector que debería ser de la siguiente manera. Debería tener beta para el grupo 1, beta para el grupo 2, así hasta beta para el grupo G mayúscula, para el grupo GS. Bien. Ahora, la característica principal que tiene mi problema del sistema de ecuaciones es que cada uno de estos betas, vamos a decirlo así, puedo tomar, digamos, uno de estos elementos dentro de este vector beta. Voy a tomar, digamos, al vector beta G, subíndice G, dentro de este grupo, dentro de este vector. Este en particular debería de poderse ver más o menos así. Debería de poderse ver como el beta asociado a la variable 1 del grupo 1. El beta asociado a la variable 2 del grupo G, perdón. Y así hasta el beta késimo del grupo G. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que cada uno de los betas dentro del vector beta mayúscula, digamos así, es a su vez un vector fila. ¿Y por qué debe ser así? Porque estamos asumiendo que cada uno de los, que es posible, digamos, en el caso más extremo, que es posible que cada una de las ecuaciones dentro de nuestro problema de estimación tenga regresores distintos. Ese es el caso más extremo que tenemos. El caso menos extremo sería que todos los regresores sean exactamente el mismo. En este caso, en el caso extremo, lo que tendríamos es que beta sería una matriz de dimensión, el número de regresores para el grupo 1 más el número de regresores para el grupo 2, más así el número de regresores hasta el grupo GS. Y esto debería ser mi nuevo K. Un montón de betas. Entonces tendría tantas betas como grupos distintos tenga. Muy parecido a panel, si se dan cuenta. Bien, entonces todo, digamos, todo el trabajo o la distinción entre cada uno de los diferentes, del número, las características que va a tener mi modelo va a depender de cómo sea mi matriz X. Entonces, ahora voy a hablar por qué se vería de manera distinta. Entonces, en general, yo voy a decir que siempre puedo enunciar mi modelo de estimación de un sistema de ecuaciones como digamos, la información del individuo yésimo igual a una matriz de regresores del individuo yésimo por beta más un término de error.
El problema entonces estará en cómo es esta matriz XY. Voy a reformular este y lo voy a poner, digamos, para todos los individuos. Si lo hago para todos los individuos, al igual que panel, simplemente es apilar las variables. Tendría la primera variable, luego, digamos, la información del primer individuo, luego la del segundo, y así sucesivamente hasta el último individuo. Digamos que en general mi modelo podría verse así. Y igual a X por beta más epsilon, perdón. Y que sería mi modelo donde incluyo todas las ecuaciones para todos los individuos. Ahora, si reacomodamos la información y reacomodamos la información por individuo, es decir, primero pongo toda la información del individuo 1, luego toda la del individuo 2, y así sucesivamente hasta individuo enésimo. Estoy en el caso que he planteado aquí. Es decir, tengo información por individuos, ¿no? Individuo 1 con todas sus ecuaciones. Individuo 2 con todas sus ecuaciones. Voy a reformular esta idea para hacerla así. Digamos que no voy a acomodar por individuos, sino voy a acomodar por grupos. Esto implica que mi vector Y, este vector Y, mayúscula, sin subíndice, lo debería de poder ver más o menos como lo siguiente. Debería de poder tener la información del individuo 1 para el grupo 1, la información del individuo 2 para el grupo 1, y así sucesivamente para el individuo enésimo para el grupo 1. Y así me continuaría hasta el último, que sería la información del individuo enésimo para el grupo Gésimo. Si agrupo la información de esta manera, entonces puedo pensar que la matriz X se debería de ver más o menos así. Debería yo de tener la matriz, voy a ponerlo así, solamente con palabras, ¿no? Tendría como los regresores para, digamos, para la ecuación 1. Luego tendría los regresores para la ecuación 2. Y sucesivamente los regresores para la ecuación gésima. ¿Y por qué lo pongo en estos términos? Porque depende de cómo sea mi sistema, es cómo van a ser mis regresores. Si estamos en el caso más extremo, en el cual todos los regresores son distintos entre las diferentes ecuaciones, mi matriz X debería de poderse ver como una cosa así. X debería de poderse ver como una matriz diagonal, donde lo que tendría es lo siguiente. Aquí tendría, digamos, los regresores para la ecuación 1. Aquí tendría un 0 y así sucesivamente 0. Aquí tendría una matriz de ceros y aquí tendría los regresores para la ecuación 2. Y aquí tendría así ceros. En general, lo que tendría es 0, así hacia abajo, 0. Y aquí hasta el último tendría los regresores para la ecuación gésima. Tendría, digamos, a su vez, una matriz diagonal enorme, porque ¿de qué dimensión sería esta matriz? Bueno, esta matriz tendría dimensión, al menos hacia abajo, digamos, podemos contar hacia abajo cuántos elementos tiene esta matriz. Si contamos, bueno, sabemos que aquí hay G grupos, entonces es G. ¿Por cuántos? Bueno, hay en individuos, G por N. Y bueno, y si contamos hacia acá, ¿cuántos elementos hay? Bueno, hacia acá lo que tenemos es, yo sé que cada ecuación tiene K regresores. Entonces lo que tendría es primero los regresores para la ecuación 1 más los regresores para la ecuación 2, así hasta los regresores para la ecuación gésima. Entonces digamos que esta sería la dimensión de mi matriz. Mi matriz, esta nueva matriz tendría una dimensión de G por N por K1 más, así hasta acá, subíndice G. Este sería mi caso más extremo, una matriz grande, digamos, mi matriz X. ¿Cuáles son los casos intermedios? Bueno, los casos intermedios son cuando, digamos, hay un conjunto de regresores que son comunes entre los diferentes grupos.
¿Qué caso? Ya hemos trabajado un caso así. Y el caso que hemos trabajado así en el que los regresores son comunes entre los diferentes grupos es el modelo de efectos fijos. El modelo de efectos fijos en panel, los regresores que son comunes entre todas las ecuaciones son los efectos fijos. Noten que ahora en este caso puede ser que en realidad las variables comunes pueden ser otra cosa que no son efectos fijos. Como en mi ejemplo de ecuaciones que puse anteriormente, puede ser el ingreso. Digamos, en un sistema de ecuaciones de demanda o de gasto, puede ser que la variable que es común a través de todas las ecuaciones es el ingreso. Es un caso similar en esta situación. Entonces, regresando a mi problema principal. Entonces, no importa la forma que tenga X, no importa la forma funcional, o la forma o la estructura que tenga X. En general, yo siempre voy a poder estimar esto como Y igual a X por beta más epsilon. Siempre voy a poder estimarlo así. Dicho de otra manera, entonces, un sistema de ecuaciones siempre lo puedo estimar, dado que lo puedo organizar así, siempre lo puedo estimar por mínimos cuadrados ordinarios. Esto quiere decir que la beta, digamos, del sistema de ecuaciones, debería de poderse estimar igual que cualquier beta. X' por X a la menos 1 por X' por Y. Siempre podría verse así. Ahora, lo complejo es que la matriz X se vuelve muy grande, digamos en general, y probablemente eso es lo que podría significar una restricción para el funcionamiento del algoritmo de inversión de la matriz X' por X. Ese es probablemente el reto más importante que va a tener el software. Pero fuera de eso, en realidad es un problema muy sencillo. En el caso de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones. Bien. Entonces, si llegué a la conclusión de que mi problema de sistema de ecuaciones se puede ver como un problema de regresión lineal, multivariante, ciertamente, multiecuacional, como en el caso de panel, porque en panel también tenemos multiecuaciones, y lo queremos ver así. Tenemos una ecuación de cada individuo dado el tiempo. Aquí lo que tenemos es una ecuación para cada individuo dado el grupo. Entonces, lo que se va a seguir manteniendo en este punto es en todo el conjunto de herramientas que ya conozco. Por ejemplo, pruebas de hipótesis, estimación de la varianza, todas esas cosas se siguen manteniendo. Podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos plantear pruebas T, pruebas F, pruebas globales, R cuadrados, cuando tengamos constante, y podemos estimar los errores al cuadrado de la misma manera. Es decir, E' por E entre N. En este caso, el número de variables ya no sería solo N, sino sería N, como lo habíamos puesto ahí arriba, que sería N más N por G, sería el número total de observaciones. Lo que tendría es N por G. Menos el conjunto de regresores, que es K1 más K2 más K subíndice G. Y esto debería ser mi aproximación de la varianza para un sistema de ecuación. ¿Sí? Fuera de eso, todo lo demás es válido. Absolutamente todo. Todo exactamente igual. Se puede estimar de la misma manera. Es decir, que lo que voy a encontrar es que en general mi varianza de las betas seguirá siendo de la misma manera. Seguirá siendo un sigma cuadrado por un X' por X a la menos 1. Si quiero hacer inferencias sobre alguna de las betas que está incluida dentro de mi vector beta, lo único que tengo que hacer es ir a esta matriz que se forma y tomar la posición que corresponda con el beta sobre el cual quiero hacer inferencia y construir, por ejemplo, mi prueba T, si yo quisiera. ¿Alguna duda con este planteamiento de sistema de ecuaciones? Ok, bien. Voy a cerrar un poco mi discusión con lo siguiente y luego lo voy a retomar en la siguiente clase, que es cuando estamos en una situación como esta, como la de sistemas de ecuaciones, como la de panel,
Incluso dentro de los mínimos cuadrados tradicionales o de los modelos lineales tradicionales de una ecuación, podemos tener situaciones en las cuales no se cumple el supuesto de homoscedasticidad. ¿En qué consiste el supuesto de homoscedasticidad? El supuesto de homoscedasticidad tiene que ver con cómo es la varianza del término de error. En el caso homoscedástico suponemos que es sigma cuadrado para todo i igual a 1, 2, hasta n. Para todos los individuos dentro de la muestra suponemos que esto es cierto. Ese es el supuesto de homoscedasticidad. Este supuesto se vuelve poco creíble en la medida que vamos incorporando más información a nuestros problemas de estimación. Por ejemplo, en el caso de panel, empieza a ser complicado suponer que, supongamos un panel que corre a través del tiempo, empieza a ser complicado suponer que el término de error tiene la misma varianza conforme va pasando el tiempo. Incluso dentro del mismo problema de mínimos cuadrados ordinarios, imagínense una situación en la cual deciden estimar digamos, regresemos a nuestro ejemplo de Merlo, el ejemplo de la estimación de la función de costos para la industria eléctrica. Uno de los supuestos principales que tiene Merlo, no lo dice directamente en su paper, pero lo asume que el lector lo va a identificar, es que no hay un problema de heteroscedasticidad asociada con los diferentes niveles de tamaño de cada una de las generadoras. Es decir, por ejemplo, generadoras muy grandes probablemente tienen más costos por el simple hecho de ser más grandes. O probablemente enfrentan poder de negociación y por lo tanto tienen para ciertos factores de producción, por lo tanto la variabilidad de sus costos es más baja respecto de empresas más pequeñas. Entonces, normalmente regresiones que incluyan información de empresas que cambian o que son muy variantes de tamaño, tienen problemas de heteroscedasticidad que nos hacemos un poco, que omitimos y que en realidad probablemente no deberíamos hacerlo, pero al final del día es como lo que existe o lo que hacemos en ese momento. Ahora, mi propuesta a partir de este momento es utilicemos una técnica para corregir ese problema. Porque ese problema va a ser más persistente en la medida que incluyamos más dimensiones más dimensiones de información. En este punto estoy en el punto más grande de inclusión de dimensiones, que son ecuaciones, que incluso pueden ser ecuaciones que no comparten regresores. Ese es, digamos, el caso más grande o más extremo que tendríamos en un problema de estimación. Entonces, en general, digamos, a partir de ahora puedo suponer que se sigue cumpliendo lo siguiente, que para un modelo de regresión lineal voy a seguir suponiendo que el término de error en media sigue siendo 0. Digamos que no tengo problema con eso y que lo voy a seguir suponiendo. Pero lo que voy a romper ahora es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando digo que el valor esperado de epsilon multiplicado por epsilon, que es equivalente a ver lo siguiente, el valor esperado del siguiente vector, epsilon era igual a epsilon 1, epsilon 2, así hasta epsilon n. Multiplicado por epsilon traspuesto es igual a epsilon 1, así hasta epsilon n. Todo esto, esta multiplicación, digo, si continúo con la operación, lo que voy a tener es lo siguiente, es el valor esperado de epsilon 1 al cuadrado, el valor esperado de epsilon 1 por epsilon 2, y así hasta epsilon 1 por epsilon enésimo. El siguiente renglón tendría epsilon 2 por epsilon 1, epsilon 2 al cuadrado, así hasta epsilon 2 por epsilon n. Y hacia abajo tendría epsilon n por epsilon 1. Y hacia acá tendría epsilon enésimo al cuadrado. Esta sería mi matriz de, digamos, de productos de epsilon por epsilon prima. Se vería de esta manera. Cuando le tomo el valor esperado, es el valor esperado de cada una de las entradas. Voy a poner en rojo lo siguiente.
En el supuesto de homocedasticidad, entonces condicional al caso homocedástico, esta matriz debería de verse de la siguiente manera. Debería de verse como simplemente sigma cuadrado 0, 0, 0, sigma cuadrado, 0, 0 y hasta acá sigma cuadrado. Y la razón es muy sencilla. Lo que estamos suponiendo es que no hay información común entre los diferentes términos de error para diferentes ecuaciones. Por ejemplo, digamos, pensemos así, la ecuación de la ecuación de la variable 1 con la ecuación de la variable 2, o la información del individuo 1 con la información del individuo 2, si lo queremos ver de forma sencilla, no hay información correlacionada entre ellos. Por lo tanto, esa información que es no correlacionada debería ser igual a 0 en valor esperado. Y de esa manera es que llegamos a este resultado de esta matriz. Pero ¿qué pasa en el supuesto cuando ya no es cierto que mi problema es homocedástico, sino que es heterocedástico? Cuando mi problema es ahora heterocedástico, entonces el valor esperado de epsilon por epsilon prima debería de verse ahora como una cosa así. Debería de verse como la varianza del individuo 1 y digamos la covarianza del individuo 1 con el individuo 2. Bueno, déjenme utilizar ρ en lugar de... Sí, voy a utilizar ρ. La información covariante que existe entre el individuo 1 y el individuo 2, y así hasta la información covariante que existe entre el individuo 1 y el individuo enésimo. Luego tendría la información, la covarianza del individuo 2 con el individuo 1, la varianza del individuo 2, y así sucesivamente hasta la varianza del individuo 2 con el individuo enésimo, y hacia aquí abajo tendría la covarianza del individuo enésimo con el individuo 1, y hasta acá tendría la varianza del individuo enésimo. Tendría una matriz que ya no sería una matriz diagonal, sino que tendría información en las partes fuera de la diagonal. ¿Por qué? Porque esa información, digamos, es la covarianza o la información común que tengo a través de los diferentes individuos. En general, este problema, digamos, implicaría que, supongamos que aún así puedo factorizar una varianza que es común a todos, pero en general lo que me quedaría en toda la matriz sería algo así. W1 por ρ 1, 2, y así hasta ρ 1n, y hacia aquí abajo hasta ρ n1, y hacia aquí abajo hasta w n. Supongamos que ahora tengo una matriz así, que en general esta matriz, digamos la que le voy a llamar sigma cuadrado por sigma mayúscula. Y este es un problema en el cual estoy asumiendo que ya mi modelo no es homocedástico, sino es heterocedástico. En esta situación, entonces, lo que voy a hacer la siguiente clase es tratar de dar una solución a este problema. ¿Cómo atiendo este problema cuando ya no existe homocedasticidad? ¿Cuál es el principal problema que va a tener cuando no hay homocedasticidad? Es que voy a perder eficiencia en los estimadores. Y por lo tanto es posible que esté aceptando hipótesis nulas que no son ciertas, cuando en realidad debería rechazar, y viceversa. Es posible que esté rechazando hipótesis nulas que debería aceptar como ciertas. Es un problema grave en general en la estimación, pero la manera de corregirlo es a través de un procedimiento que se conoce como mínimos cuadrados ponderados, que es una metodología que voy a ver en la siguiente clase y vamos a hacer un ejemplo.